10:40, ¿verdad? Sí, son 40. Sí, desde ahora hasta las 9:10 ¿Sí? debe ser. No, ¿qué hora es? 9:10, como las 9:10. Muy buenas noches. Hay una historia detrás. Nos dieron a escoger las temáticas y yo lo escogí nomás por un tema de preferencia, pero no me di cuenta que era el primero, y el primero en orden de enseñanza. Así que saqué el premiado sin darme cuenta. Después me cayó como la teja de, entonces algo primero. Así que doy gloria a Dios por eso, porque en realidad a mí me cuesta mantenerme despierto, ya en la noche, en el día no, pero en la noche a mí me cuesta las vigilias. Así que oraba para que no hubiera vigilia, pero bueno, en el programa a alguien se le ocurrió, de seguro fue a mi pastor, y bueno, aquí estamos. Pero la verdad es que Dios está tratando mi vida, porque el otro viernes me invitaron a otra vigilia. Entonces no podía decir que no, porque justo era una iglesia que me comenzó a apoyar ahora. Entonces no podía quedar mal y obviamente dije que sí. Pero lo bueno es que me dijeron, como tú tienes familia, tú ven, enseña, un ratito puedes estar y luego te puedes ir, no hay ningún problema. Así que como nunca voy a tomar ese comodín, ¿ya? Así que ore por mí. En esta ocasión me tocó, la preencarnación de Cristo. Un tema que quise tomarlo porque quise aventurarme a poder desarrollarlo, y la verdad es que no estuvo nada de fácil el poder entender más de lo que Dios quiere mostrarnos. Pero la verdad es que es un tema que nosotros vamos a estar estudiando el día de hoy para poder sacar provecho. Yo no sé si usted recuerda todas las clases de Cristología que tuvimos con Pastor Samuel, donde todo este tema se tocó. Todo esto pudo ser expuesto, todo esto pudo ser enseñado. Y hoy día, quizás no tan bien como en una clase de escuela dominical, quiero que podamos atender a la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante saber, entender que Cristo es preencarnado, preexistente y de hecho eterno? ¿Por qué es tan importante entender que Cristo es preexistente? Y para que podamos entender en simple, porque cuando a uno le dicen preencarnación, como que ¿de qué me está hablando? ¿Qué trabalengua me está diciendo? Preencarnado significa que existe antes de nacer. En palabras simples, Cristo existió antes de nacer. Pero hay algunos que creen que Cristo existió antes de nacer, pero que tuvo un origen. Y es algo que nosotros no creemos. Es algo que, por ejemplo, los arrianos o los testigos de Jehová creen. Pero nosotros, ¿qué creemos? Cuando hablamos de la preencarnación, tenemos que hablar de que Cristo existió antes de nacer físicamente, pero que es eterno. Y yo quiero mostrarte algunas cosas. No avancemos aún en la diapositiva, pero quiero que hablemos acerca de la preencarnación. Ya vamos a ir en orden. Primer tema ahora la preencarnación, luego la encarnación, luego, ¿cierto?, la muerte y la resurrección. Pero el primer tema, la preencarnación, es que Cristo existió antes de nacer y que fue y es eterno por todas las edades. Pero entendamos una cosa, para ir moviendo un poco la Biblia: es preencarnado porque Él es Dios, porque es eterno. Cristo es preencarnado, es decir, existía antes de nacer. ¿Por qué? Porque es Dios. Vaya a Juan 10, versículo 30. Yo sé que es un pasaje que usted lo sabe bastante bien. Juan capítulo 10, versículo 30. Entonces es preencarnado, es decir, existió antes de nacer porque Él es Dios.
Juan 10:30, ¿qué dice? Yo y el Padre, un poco más fuerte, yo y el Padre, uno somos. Y cuando vemos esto, aquí hay algunas doctrinas que pueden decir, ¿te das cuenta que Jesús y el Padre son uno? Entonces creemos en un Jesús, en solo Jesús, en un Dios unicitario y todo lo demás. Pero el adjetivo de uno somos está hablando no de su personalidad, no de su rol como Padre, sino que está hablando de su esencia, de su naturaleza. Es decir, yo y el Padre somos igual en naturaleza, en esencia, por tanto, no es que tengamos el mismo rol, sino que somos eternos. Entonces, cuando hablamos que Jesús es preencarnado, debemos entender que Él es Dios porque es eterno. Nadie puede dar eternidad si no es eterno. ¿En quién tenemos vida eterna, hermanos? En Cristo. Y si Cristo no es eterno, no podría darnos eternidad. Mire, vaya conmigo, por favor, a Colosenses 2, versículo 9. Mire lo que dice. Colosenses 2, versículo 9. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que Cristo es preencarnado, es decir, existió antes de nacer y es eterno. ¿Por qué? Porque es Dios. Es Dios. Entonces ya estamos entendiendo un poco qué es la preencarnación. Bueno, es eterno, existió antes de nacer, tiene eternidad. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero también es preencarnado porque Él, Jesús, no es hijo cuando nace, sino que lo ha sido desde la eternidad. Piensa un momento. El Padre no es Padre si no tiene, ¿cierto?, un hijo. Y muchos dicen, muchos creen que Cristo nació por María, es cierto, pero Cristo ya era. Es decir, el Padre ha sido desde la eternidad, por ende, el Hijo ha sido desde la eternidad. Entonces entendemos que es preencarnado porque Él no es hijo cuando nace, sino que lo es eternamente. Mire, vaya Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 8. Juan capítulo 1, versículo 8. Mire lo que dice allí. Juan 1, 8. 1:18, perdón. Dice, a Dios, ¿qué dice? Nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿quién ha visto a Dios? Nadie. ¿Cómo se da a conocer? Por el Hijo. Porque el Hijo ha dado a conocer a Dios. Si usted va a Juan 6, verso 46, mira, avanza allí. Juan 6, verso 46, podemos entender lo siguiente. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, que dice, ha visto al Padre. Entonces hemos entendido algunas cosas de la preencarnación de Cristo, que existió antes de nacer, pero es eterno. ¿Por qué? Porque es Dios. Segunda cosa, que es preencarnado porque Él no es hijo cuando nace, sino que lo es eternamente. Y tercera cosa, es preencarnado, por ende Él estuvo en el Antiguo Testamento. Estuvimos hablando con un hermano acá acerca de el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová, cuando tú lees en el Antiguo Testamento, puedes ver la aparición de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo? Como el ángel de Jehová. La palabra ángel significa enviado, por ende, Jesucristo y una cristofanía, una aparición de Él en el Antiguo Testamento se hace efectiva. ¿Por qué? Porque es preencarnado. Siempre existió. Jesús no tiene principio, Jesús no es
algo creado, Él es el principio y el final. Mira, por favor, acompáñame a Génesis 28, versículo 13. Génesis 28, versículo 13, cuando estuvo con Jacob, ¿cierto? Famoso este texto, estuvo con Jacob en el verso 13. Génesis 28, 13 dice, y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Pero si tú miras, por ejemplo, Moisés en Éxodo capítulo 3, versículo 2. Éxodo capítulo 3, versículo 2. Y dice, también estuvo con Moisés, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía con fuego y la zarza no se consumía. Entonces Jesús aparecía en el Antiguo Testamento. Si usted va a Josué capítulo 5, vaya allí a Josué capítulo 5, versículo 13. Josué capítulo 5, versículo 13. Josué capítulo 5, versículo 13 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, ¿qué dice? Adoró. El único que merece la adoración, ¿quién es? Jesucristo. Le adoró y dice, y le dijo, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así Josué lo hizo. Hermanos, podemos ver textos como estos, podemos ver a Sansón en Jueces 13, con Isaías la aparición de Jesús, con los jóvenes en Daniel capítulo 3, con Daniel mismo en capítulo 6, a Zacarías mismo en el capítulo 1, verso 8 al 13. Hermanos, hemos entendido, y si alguien en la calle le pregunta, oye, ¿Jesús preexistió antes de nacer? ¿Qué vas a responder tú? Que sí. ¿Por qué? Porque es Dios eternamente. ¿Por qué? Porque Él estuvo en el Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Porque es hijo, no porque nació, sino que lo ha sido siempre. Lo ha sido siempre. Hermanos, saber de la preencarnación de Jesús no es un tema para quedármelo. Saber de la preencarnación de Jesús no es un tema para seminaristas. Saber de la preencarnación de Jesús no es para saber cristología solamente. Saber de la preencarnación de Jesús nos hace estudiantes responsables del Salvador al cual tenemos como Señor y Salvador. Saber de la preencarnación nos hace creyentes responsables al conocer en quién hemos creído. Saber de estas cosas nos hace responsables delante de nuestro buen Dios, porque mientras estemos en la tierra, lo que más nos debe afanar cada día más es conocerle a Él, porque Él nos ha dado de su vida. Hermanos, podemos saber la salvación, amén, gloria a Dios. Podemos saber de su amor, amén, gloria a Dios. Pero debemos esforzarnos en conocerle cada día más. Y Él, Jesucristo, ha sido preencarnado, preexistente, es decir, eterno por todas las edades. Ahora bien, entendemos esto. Sabemos estas cosas. ¿De qué nos sirve? ¿Qué nos sirve saber que, bueno, existió antes de nacer
Jesús tuvo ministerios antes de nacer y bueno, ¿de qué me sirve hoy día saber esto? Hermano, quiero que reflexionemos de por qué es tan importante entender que Cristo es preencarnado. Vaya a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Quiero que podamos esta noche entender por qué es tan importante saber esto. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? ¿Cómo nosotros podemos atesorar esta enseñanza en nuestro corazón? Quiero que entendamos por qué es importante que entendamos que Cristo es preencarnado. Mire, por favor, Colosenses capítulo 1, verso 15. ¿Está allí? Mire lo que dice su Biblia. Verso 15 al 17. Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Colosenses fue escrito porque en el primer siglo, déjeme decirle, había muchos que decían, Cristo es un espíritu. Cristo no sufrió la cruz. Cristo no sufrió heridas. Cristo era prácticamente un holograma. Eso se llama docetismo. Ellos creían que Cristo no había estado corporalmente. Y Pablo escribe Colosenses para refutar esa idea. Para poder decirle a los de Colosas, atiendan acá. Es importante que conozcamos a Jesús. Es importante que podamos defender a Jesús. Y dice en el verso 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, dice, de toda creación. Hermanos, quiero que analicemos el versículo 15. ¿Por qué es tan importante que entendamos la preencarnación de Cristo, hermano? Primera enseñanza. Es importante porque Cristo creó todo lo que vemos y hace que todo subsista en Él. Hace que todo pueda subsistir en Él. Mira lo que dice el versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados. ¿Qué más dice? Sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién, hermanos? Para Él. ¿Y qué dice este pasaje? Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas fueron creadas por Él, porque todas las cosas a Él le pertenecen. Hermanos, ¿por qué es importante entender esto? Porque Cristo es el creador de este mundo. Porque Cristo creó todo lo que vemos. Porque Jesús fue el ingeniero, el arquitecto que diseñó este mundo en el cual nosotros habitásemos. Porque Cristo hizo que todo pudiera ser. Porque Cristo fue quien nos creó. Cristo y solo Cristo dibujó a este planeta y todo lo que en él hay. Hoy día la NASA, ¿cierto?, muestra fotografías de este mundo. ¿Y qué vemos? Un diseño único, irrepetible, un diseño tan exacto que solo lo pudo haber hecho Jesús, nuestro creador. Hermanos, en Juan 14:9, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido? ¿Tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que a mí me ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque el verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Hermanos, cuando vayamos al cielo, ¿a quién vamos a ver? A Jesús.
Porque Él es la imagen del Dios invisible. Porque Él es la imagen corpórea que vamos a visualizar cuando estemos en el cielo. No vamos a ver al Padre, vamos a ver a Jesús. Porque Él es la imagen de Dios. Pero también el verso 15 que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda, ¿qué dice? Creación. Hermano, ¿a qué se refiere con primogénito de toda creación? ¿Se refiere que Cristo fue el primer ser creado? No, hermanos. La palabra primogénito significa estatus, significa que Él es primero en todo, significa que Él es importante en todo, que Él es supremo en todo, que todo es importante porque Él es primogénito, porque Él es lo más importante de lo que hay en esta tierra, que Él es de total supremacía, porque Cristo es el primogénito de Dios. No ese es el primer ser creado, sino que al contrario, hermanos, siempre ha existido, pero es lo más importante, es lo más supremo frente a cualquier cosa. Por eso es primogénito, porque es lo primero de todo, porque es lo primero antes que cualquier cosa. Hermanos, en el verso 16, miren lo que dice acá. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, sean potestades. Hermanos, todo fue creado por Él. Se dice que un cromosoma del cuerpo humano tiene 20,000 millones de bytes de información. Si estos 20,000 millones de un cromosoma lo escribiéramos en libros, serían, queridos hermanos, según la información, unos 4,000 volúmenes de libros escritos. Solo un cromosoma del ser humano. Hermanos, y todo eso lo hizo Cristo. Todo eso lo hizo Jesús. Todo eso lo hizo el Creador. Hermanos, Jesús es todo sabio. Toda la sabiduría es de Cristo, porque es omnisapiente. Todo lo sabe porque es omnisciente. Todo lo bueno le pertenece a Él porque es omnibenévolo. Todo poder a Él le pertenece porque es omnipotente. Todas características de un Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. Pero mira el verso 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Hermanos, ¿qué quiere decir eso? La palabra subsistir significa que es atraído en sí mismo, que todo puede girar en sí mismo. Hermanos, cuando Pablo a los de Colosas le dice, todo en Él subsiste, cuando vemos a los astronautas que están, no sé si hermano Jimmy siguen dando vueltas o no en la Tierra, no sé si ya se fueron a la Luna, pero hermanos, es algo similar. Toda la creación de Dios en Él es atraída. Todo gira hacia Él. Nada puede voltearle la espalda. Todo es girado hacia Él. Todo es atraído hacia Él. Aún el pecador más rebelde. Aún el inconverso más difícil. Todo gira hacia Él. Y un día, cuando venga Jesús en su gloria y majestad, todos tendrán que arrodillarse delante de su supremacía. Porque todo gira en torno a Él. Ese es Cristo, el Creador, y todo subsiste, es atraído hacia Él. Quiero que veamos el segundo punto. ¿Por qué es importante entender la preencarnación de Jesús? ¿Por qué es importante entender que existió antes de nacer? ¿Por qué es importante entender que fue eterno y es eterno? Mira el verso 18, por favor.
Y Él, ¿qué más dice Pablo para defender a Jesús? Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, dice, tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Hermanos, ¿sabes por qué es tan importante? Bueno, porque es el creador, porque todo es atraído hacia él, pero segunda enseñanza, hermanos, porque él es preeminente en todo. Porque la preeminencia solo le pertenece a él. Nada puede haber antes que él. Nada puede ser antes que él. Y aquí me da curiosidad porque Pablo pone una lista de 3 cosas. Y mira lo que dice en el verso 18. Primero, él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Nosotros no somos dueños de la iglesia. Nosotros no somos señores de la iglesia. Nosotros no levantamos a la iglesia. Nosotros no hacemos subsistir a la iglesia. Ni su presencia hace que la iglesia sea iglesia. La iglesia es porque Cristo es la cabeza. La iglesia es porque Cristo la ganó con su propia sangre. La iglesia es porque el propósito eterno y divino fue Cristo y solo Cristo Jesús en el madero. Vaya a Hechos 20, 28, por favor. Hechos 20, versículo 28. Dice lo siguiente, Hechos 20, 28. Dice, ¿llegó allí, hermano? Hechos 20, 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En textos más antiguos dice, mirad, la iglesia de Dios, la cual Él ganó con su propia sangre. Hermanos, Él es la principal cabeza de la iglesia. Pero a veces pensamos que le hacemos un favor a la iglesia al venir, al estar, al participar. Él es la cabeza. No es usted. No soy yo, es Cristo Jesús. Es Jesucristo. Es el creador, hermanos. Él es la cabeza de la iglesia. Pero ¿qué más dice aquí Colosenses capítulo 1, verso 18? Dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio de todo. De tus cosas, de tus deseos, de tus preferencias. Es el principio de todo, dice Pablo a los colosenses. Pero también el primogénito, lo primero, lo más importante de entre los muertos. Hermanos, es lo más importante de entre los muertos. Él va a conducir, ¿cierto? Lo que hemos estudiado en escatología, las resurrecciones, porque Él es el primogénito de los muertos. Es lo más importante que tenía que fijar la historia, que Cristo muriera, fuera sepultado y resucitara. El primogénito de los muertos para el nuevo pacto. Hermanos, Él es preeminente en todo. ¿Por qué Pablo escribe que Él es la cabeza, que Él es el principio de todo y que Él es el primogénito de los muertos? ¿Qué dice el verso 18? Mira, dice, y Él es antes de todas las cosas, verso 18, para que en todo tenga la preeminencia. Hermanos, entendemos que Cristo es primero que todo. Entendemos que Jesús es lo primero en todo, es supremo, es
¿Quién debería liderar siempre en todo? Esto lo entendían los de Colosas, pero ¿lo entendemos nosotros? Jesús es primero en mi vida. Le doy la preeminencia a quien le corresponde ese primer lugar. ¿Es Jesús preeminente en mi vida? ¿Es Jesús liderando mis decisiones? ¿Es Jesús liderando mis contestaciones? ¿Liderando mis gestos? ¿Liderando mis actitudes? ¿Liderando mi forma de hacer? ¿Liderando mi forma de comprar? ¿Liderando mi forma de gastar? ¿Liderando mi forma de decidir? ¿Es Jesús lo primero en mi vida? Cuando contesto mal a una de mis hijas, ¿es Jesús liderando mi contestación? ¿Es Jesús liderando mi manera de pensar? ¿Es Jesús preeminente en mi vida? Para los de Colosas lo era. Estaban en una guerra espiritual. Difamaban a Cristo. Decían, Cristo no sufrió, fue un espíritu. Cristo no vino en cuerpo, fue algo de verdad que ustedes vieron. Un cuerpo no puede ser Dios porque un Dios es santo. No entendían los de ese tiempo. Pero hoy día, quizás hay muchos más gnósticos que creían esto, que en ese tiempo. ¿Y sabes por qué? Quizás nosotros hemos hecho nacer a un gnóstico al no darle la preeminencia a Cristo en mi vida. Quizás mis actitudes, quizás mis decisiones han hecho que nazca alguien que no crea más en Cristo Jesús. A lo mejor tú y yo hemos dado a luz un gnóstico cuando miran nuestra vida. Cuando nuestra vida depende de las cosas y de las personas, pero no de Cristo como preeminente en mi vida. Hermanos, y para terminar, ¿sabes por qué es tan importante que Cristo sea preencarnado? Hemos visto dos enseñanzas. Primero, porque Él es el creador y todo es atraído hacia Él. Segundo, porque Él es preeminente en todo. Aunque usted y yo no le demos la preeminencia que corresponda, Él es preeminente en todo. Y tercera enseñanza, hermanos, está en el versículo 20. Dice, y por medio de Él, reconciliar, dice, ¿con quién, hermanos? Consigo todas las cosas. Hermano, todo es reconciliado ¿en quién? En Jesús. Y reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y esta parte, hermanos, me encantó. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mediante la sangre de su cruz, todo fue reconciliado. Todas las cosas fueron restauradas. ¿Por qué? Por la sangre de su cruz. Es importante entender la preencarnación de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Él es la causalidad de la reconciliación, de la paz mediante la sangre de su cruz. Desde la eternidad. Siempre fue así. Siempre sabía que el hombre iba a caer. Y muchos dicen, pero si sabía, ¿por qué no lo evitó? Hermanos, siempre lo supo. Pero siempre estuvo la causa de la reconciliación. No vino a existir porque el hombre pecó. Siempre estuvo allí por amor. Siempre Cristo estuvo dispuesto a ir. Satanás fue el causante del pecado. El hombre y la mujer comieron del fruto, cayeron en Génesis 3. Pero Cristo es el causante de la reconciliación, de la paz, mediante la sangre de su cruz.
hermanos, mediante el sacrificio que tuvo en la cruz. La cruz fue testigo del sufrimiento de mi Salvador. Él reconcilió consigo todas las cosas en la cruz. ¿Era necesaria la cruz? Por supuesto que sí. Anda Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, por favor. Mira lo que dice este hermoso pasaje. Romanos 8. Romanos 8, versículo 1. Mira lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación. No hay condenación. No hay condenación. ¿Para quiénes, hermanos? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero mira Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hubo un hombre que cuando leyó este texto dijo, no puedo entender. No puedo entender. No puedo entender cómo puedo ser justificado mediante la fe. No puedo entenderlo. Su corazón estaba tan turbado cuando entendió que la justificación solo venía mediante la reconciliación de Cristo Jesús en la cruz. No había otra opción. No hay obra que pueda justificarte de la condenación. No hay obra que pueda satisfacer la ira de Dios. Hermanos, Jesucristo reconcilió todas las cosas mediante la sangre de su cruz. Tú y yo debimos haber estado en ese lugar. Pero Jesucristo dijo, tú ya no vas allí. Yo tomaré tu lugar en propiciación. La propiciación significa la ira que yo merecía allí. Jesús la tomó en tu y en mi lugar, mediante la sangre de su cruz. Y todo eso desde la eternidad. Porque Jesús es preencarnado, preexistente, eterno, porque es el principio y el fin. No tiene causalidad, sino que Él es la causa de la reconciliación de tu alma con Dios. Amados hermanos, quiero que entendamos en esta noche que Cristo no es cualquier hombre. Él es Dios. Creo que debemos entender que Cristo, aún nacido como hombre, es eterno. Y creo que en mi vida personal debería ser más que una fecha especial. Creo que en mi vida no debería ser un motivo de sacrificio en una fecha, ni en Pascua, que me encanta, ni en Navidad. Creo que Cristo debe ser preeminente en mi vida, porque preexistió, ha sido eterno, se preencarnó, hermanos. Él es el creador, todo gira hacia Él. Es preeminente por naturaleza y Él hizo la reconciliación de mi paz mediante la sangre de su cruz. ¿Necesitas más razones para amar más a Jesús? A veces necesitamos muchas razones para amar a Cristo. Pero cuando entendemos estas verdades, no hacen falta más razones, hermanos. Solo el madero es una razón que cambia la eternidad de un alma. ¿Qué hay de ti? ¿Necesitas más razones para amar más a Jesús en tu vida? ¿Para disfrutarle más?
para atesorarle más. Quiero terminar con solo 2 versículos. Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Pero 1 de Timoteo 1:17 es un texto que amo. Y dice, por tanto, al Rey de los siglos. Al Rey de los siglos. Inmortal. Invisible. Al único y sabio Dios. Que dice, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al único Rey, soberano y de todos los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Te parece si oramos? Oremos al Señor. Padre Dios, gracias por tu Hijo Jesús. Padre, gracias por enviárnoslo. Padre, gracias por ser tan bueno. Pero también doy gracias, Señor, por darnos estos motivos para entender la preencarnación de su Hijo. Señor, gracias por haber creado este mundo. Entendemos que todo gira a su alrededor. Entendemos que usted es preeminente. Entendemos, Señor, que nos ha dado la reconciliación mediante la sangre de su cruz. Jesús, queremos darte las gracias. Gracias, Señor, por causar esa reconciliación. Gracias por ser Rey soberano. Gracias por ser sabio, Rey eterno, inmortal, Señor, invisible. Gracias, Señor, por darnos esperanza. Y ayúdanos, Señor, a poder tener un compromiso mayor. Y orando yo quiero dar una invitación, hermanos, a que meditemos en estas razones, Señor. Quiero que medites en estas razones que son especiales, pero quizás no nos hemos dado cuenta, han estado en nuestra vida desde que conocimos a Jesús. Y quizás alguien levantando su mano diga, ¿sabes? Yo quiero hacer un compromiso con mi Señor. Yo quiero hacer un compromiso especial el día de hoy. Un compromiso que me lleve a la lealtad de mi Cristo día en día. Un compromiso que pueda recordarme estas razones y otras. Habrá alguien que levantando su mano diga, ¿sabes? Yo quiero hacer ese compromiso en este día especial. Habrá alguien que levantando su mano diga yo, amén. ¿Habrá alguien más? Amén. Amén. ¿Hay alguien más que diga, yo quiero hacer un compromiso con Jesús? ¿Habrá alguien que levantando su mano diga, yo quiero hacer ese compromiso? Amén. ¿Habrá alguien más que levantando su mano diga, amén, quiero hacer un compromiso con mi Señor? Porque mi Señor lo merece. ¿Habrá alguien más que levantando su mano diga yo? Amén. Un compromiso con nuestro Señor Jesús. Amado Salvador, gracias. Ayúdanos a disfrutarte en esta noche, a disfrutarte en toda nuestra vida y a conocerte mientras tengamos aliento en esta tierra. Para un día llegar al cielo y decir, Padre, oh Señor, no te hemos conocido como debimos hacerlo, porque tu eternidad merecerían años de eternidad y eternidades para conocerte como tú eres, Señor. Gracias por tu amor, perdona nuestras limitaciones
y nuestra simpleza. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.